días. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de la guerra, tanto a nivel socioeconómico como a nivel político en cuanto a los tratados de paz que se firmaron al final de la misma. Hablamos de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra como una guerra total. ¿Por qué? Porque implicó no solo armamentos, bombas, ametralladoras, etcétera, todo tipo de armamento militar, sino que implicó también a nivel económico. Todas las economías de los países se dedicaron exclusivamente a la guerra, así como la población. Centenares de miles de personas participaron en esta guerra, ya fueran soldados, militares que se dedicaban a ello, o reclutamiento de población civil, es decir, gente de a pie que fue necesaria para combatir en esta guerra. Y además hay que tener en cuenta que estas personas, en un primer momento, de todos los países, eran favorables a la guerra, es decir, todos querían la guerra. Sin embargo, cuando esta termina, el sentimiento de pesadumbre en la población fue estrepitoso, ya que la guerra mató a miles de personas, ya no solo del ejército, ya no solo las tropas, sino a la población civil, es decir, a los propios ciudadanos de a pie, mujeres, niños, etcétera. Además, se produjeron movimientos migratorios muy importantes de población debido al cambio de fronteras que se llevó a cabo, tanto antes de la guerra como al finalizar esta. Antes de la guerra, por ejemplo, tenemos el cambio de fronteras que se produjo en los Balcanes, por ejemplo, justo donde estalla la chispa de la guerra. Y después de la guerra tenemos países que se desintegran, como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano o el Imperio Alemán, y países que se crean nuevos, como serán Checoslovaquia, Yugoslavia o las repúblicas bálticas y algunos países que salen de la órbita rusa después del Tratado de Brest-Litovsk. Y ello conllevó el movimiento de migración de muchísima población que tuvo que ir o a uno o a otro país. Que veía en el conflicto la solución a resolver las disputas entre los distintos países. Para ello, los gobiernos de cada país llevaron a cabo un tipo de propaganda política para la participación en la guerra, mediante el uso de carteles, sobre todo, así como la utilización de la radio o de la prensa como medios de propaganda para hacer la guerra atractiva a la población, ya no solo militar, sino a la población civil. A nivel económico, hay que destacar el papel empleado por las colonias. Recordemos que en esta época la mayoría de los países que participan en el conflicto son países imperialistas, colonialistas, que disponen de sus colonias que les aportan recursos económicos, les aportan materias primas estratégicas para llevar a cabo una guerra, así como mano de obra, bien para las fábricas o bien como militares, bien para participar en el ejército. Es decir, el papel de las colonias en esta Primera Guerra Mundial es fundamental y eso se verá reflejado cuando la guerra avance y el Imperio Británico y el Imperio Francés, que eran los dos grandes imperios coloniales, tiren de esos recursos y la guerra larga y de desgaste se les haga menos difícil que a alemanes y austríacos. Finalmente, destacar el papel de las economías de guerra. Como hemos dicho, todos los países utilizaron sus economías y sus políticas para dedicarse plenamente a la guerra. ¿Cómo? Produciendo nuevas armas, nuevas herramientas, nuevas bombas, nuevos equipos tecnológicos para afrontar una guerra, así como la utilización de materias primas estratégicas para utilizar esa guerra, como el petróleo o el carbón, así como los recursos demográficos existentes para ello. Como hemos dicho, la mayoría de los hombres, tanto militares como población civil, participó en la guerra y aquí destacamos el papel importantísimo de las mujeres, que no participan en las luchas, por regla general, no participan en la guerra, pero serán las que se dediquen a llevar a cabo el trabajo fundamental de los países y el trabajo sobre todo en las industrias, fabricando armas, fabricando herramientas tecnológicas para llevar a cabo la continuidad de la guerra, ¿vale? Ese es el papel fundamental de las mujeres, que
gracias a ello, gracias a su decisiva contribución, serán las que posteriormente reclamen el derecho al sufragio, es decir, el derecho a votar, que las mujeres también participen de la política y de la organización del Estado.